Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? Tengo un poquito de eco. A ver, mientras van organizando. Hola, hola. ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Estamos sintonizados? Bueno, pues muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? ¿Contentos, alegres? En medio de las pruebas, aún gozosos, decía Pablo, y contentos. Como decía Fernando, si se van a dormir, me avisan, levante la mano y hacemos pausa activa. Bueno, durante estas 2 horas que vamos a tener de enseñanza. Bueno, muy bien, pues gracias al Señor que cada 8 días podemos estar expuestos a su palabra y bueno, le doy gracias al Señor que hoy nuevamente pues tengo el privilegio de poderlos acompañar desde acá, desde el púlpito. Acompáñenme a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y luego revisaremos nuestro texto base para arrancar con la introducción de la enseñanza del día de hoy. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, queremos acercarnos a ti en esta mañana, Señor, como iglesia local, para bendecir tu nombre, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Pedirte, Padre, que abras hoy nuestros oídos, abras nuestro entendimiento, que nos permitas mirarte a ti, Señor, de una manera diferente, Señor, más allá de simples seguidores tuyos, y es el podernos volver discípulos del Señor Jesucristo. Oramos, Padre, reconociendo que todos necesitamos, Señor, absolutamente de ti, Señor. Necesitamos depender de ti y necesitamos no hundirnos en el agua, Señor, cuando vamos caminando hacia ti, Padre. Queremos simplemente colocar este tiempo en tus manos. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor. Como siempre lo hemos dicho, Señor, como estos siervos inútiles muchas veces, Señor, pero que tú haces de estas vasijas de barro, Señor, que sean útiles para tu obra, Señor, y para tu honra. Queremos poner en tus manos la enseñanza de esta mañana, Señor, agradeciéndote, Señor, por los que nos encontramos aquí reunidos. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, quien se cierne, Señor, en cada una de nuestras vidas, el cual también nos permite, Señor, tener el entendimiento, Señor, de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos, por favor, a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 24 al 26. Este es un pasaje archiconocido por nosotros, donde el Señor Jesús está prediciendo su muerte, está encontrándose pues con los discípulos, o se encuentra con sus discípulos en ese momento. Y en el versículo 24, luego después de que Pedro, cierto, casi que quiere hacer cambiar los planes del Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, ojo, pilas que yo tengo un propósito ya con lo que voy a hacer, ¿cierto? Jesús se vuelve y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el versículo 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Es una gran reflexión y un versículo que ya muchos conocemos, orientados a todo lo que tiene que ver con el seguir al Señor Jesucristo. Y como introducción, básicamente quiero arrancar diciendo que pues hoy estamos viviendo en una generación donde la frase de moda es, oye, ¿y tú a quién sigues? ¿Cierto? Refiriéndonos pues al ámbito de las redes sociales. Y otra palabra de moda, ¿cuál es? Viral. ¿Cierto? Aquello que se hace viral es aquellas comunicaciones o aquellos mensajes que rápidamente se hacen virales.
Esos mensajes que de alguna manera, con rapidez, digamos que quedan en las redes sociales y de alguna manera pues todo el mundo como que quiere ir detrás de ello. Entonces, hoy en día todos queremos seguir algo, queremos seguir a alguien, queremos volvernos famosos, también los que a veces publican cosas. Yo la verdad soy muy poco de redes sociales, pero pues es ahí donde pues nosotros decidimos seguir personas, ¿no? Personas de la farándula, equipos de fútbol, médicos, lo que ustedes quieran. Hoy en día seguir a alguien es bastante fácil. ¿M? Pero la pregunta que nosotros haríamos es, estas personas que publican cosas, los famosos youtubers, los chuchubers, que publican contenidos en las redes sociales, ¿qué persiguen estas personas? Seguidores. Paradójicamente, estos persiguen seguidores, buscan un like, ¿cierto? Siempre están buscando un me gusta para que tengan muchos más seguidores. Yo tengo 1.000.000 de seguidores, tengo 300.000, 400.000 y se jactan en eso. Se jactan en tener seguidores. ¿Pero conocemos a estas personas? No, no conocemos a las personas que seguimos muchas veces. Simplemente las seguimos porque pues, de pronto nos gustan las tendencias que esta gente de pronto está publicando. ¿Mm? Y nos volvemos seguidores de personas que no conocemos, ¿cierto? Y a veces queremos ir como al detalle a ver qué es lo que hace esta gente que rara vez seguramente nos aportan cosas positivas a nuestra vida. Realmente es un contenido muy superficial, ¿no? El que muchas veces encontramos ahí y que infortunadamente nos hacen desviar la mirada de quien debiera ser realmente nuestro verdadero objetivo a seguir. ¿Que quién es? El Señor Jesucristo. O sea, hoy en día tenemos muchas distracciones que nos hacen quitar la mirada de Jesús. Ese es nuestro verdadero problema hoy. Hay muchos factores que nos desconcentran y nos hacen quitar la mirada del Señor Jesús. Pero nos hemos detenido a pensar, mis estimados hermanos y amigos, ¿qué significa seguir a Jesús? Porque créanme con seguridad que Él no tiene su cuenta en Instagram, no tiene su cuenta en Facebook. Al Señor Jesús no le podemos dar like en sus publicaciones. Esa es la única red social que el Señor Jesús nos dejó, su palabra. Al Señor Jesús no lo vamos a encontrar en las redes sociales. Entonces, seguir a Jesús debe ser algo que nos debe llevar más allá de ser solo unos seguidores o unos fans. ¿Qué hace la persona que sigue a alguien y una mañana se levantó y dijo, no, ya me cansé de seguir a este? Pues simplemente se desconecta y deja de seguirlo. Un fan se cansa con facilidad porque simplemente no encuentra lo que está buscando en esa persona. Se cansa. Espero que no nos cansemos de seguir a aquel que entregó su vida por usted y por mí. Entonces, si queremos seguir a Jesús, debemos entrar en una nueva faceta de nuestra vida y es la de ser un discípulo del Señor Jesús. Esa es una nueva faceta que a veces pensamos que tenemos, pero resulta ser que no. Un discípulo sencillamente es el que quiere ser como su maestro. Y yo he querido a través de la vida de nuestro hermano Pedro, ¿sí? Del apóstol Pedro, y en algunos apartes de su vida, porque pues digamos que a Pedro le encontramos en muchos espacios de su vida, pues digamos que con Jesús, con los discípulos y demás, pero pues he querido utilizar un poco el ejemplo de la vida de Pedro para desarrollar pues el sermón temático que vamos a exponer en la mañana de hoy y que por título yo le he puesto de seguidor a discípulo de Cristo. De seguidor a discípulo de Cristo es el sermón o la enseñanza de la mañana de hoy. Entonces, curiosamente, nosotros a veces nos identificamos mucho con Pedro, porque sabemos que es un discípulo que fue de temperamento colérico, que era un hombre impetuoso, es decir, era un hombre apasionado. La vez que fue capaz de sacar la espada y cortarle la oreja, ¿cierto? Al soldado que quería apresar al Señor Jesús. Era un hombre apasionado, era un hombre obstinado, era impulsivo, a veces era hasta atrevido, ¿cierto? Entonces a veces nos identificamos mucho con Pedro. También era extrovertido.
A pesar de que Pedro tenía muchas fortalezas, también tenía varios defectos en su vida. Pero aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeando exactamente en lo que él quería que fuera Pedro. O sea, el Señor lo escogió y empezó a moldear a Pedro tal cual como él quería que él fuera. De la misma manera como lo está haciendo con usted y conmigo. Porque el Señor Jesucristo nos llama. Y ese va a ser nuestro primer punto del sermón de hoy, es cuando Jesús nos llama. Y si quiere, por favor, acompáñeme al Evangelio de Marcos. Marcos 1:14, y vamos a ver ese primer llamamiento de este primer discípulo, ¿cierto? Porque pues finalmente acá hubo 4, pero quiero enfocarme en lo que pasó con la vida de Pedro. Entonces vamos a Marcos 1 del 14 al 20. Dice la palabra del Señor: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esa era la enseñanza del Señor Jesús. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Entonces el Señor Jesús los ubica, se acerca a ellos y ¿qué les dice? Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos al momento? No, Señor, pero primero no lo conozco. Segundo, yo vivo de esto. Yo soy pescador. Yo vivo de la pesca. Y usted me está diciendo que lo siga, ¿pero a dónde? O sea, yo quiero que aquí nos pongamos un poquito en el zapato de Pedro y de Andrés, porque claro, uno lee los evangelios y ve el llamado de los discípulos y uno pensaría que eso fue muy fácil, ¿no? Como que, no, listo, me voy. No, ellos tuvieron que seguramente tener un tiempo y pensar, decir, venga, ¿qué me va a costar a mí seguir a este hombre que no conozco? ¿Qué me va a costar? Y como siempre lo hemos dicho, el seguir al Señor Jesucristo nos cuesta. Debemos pagar un precio por seguir al Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, pues ellos, lo que vemos aquí en la palabra es que automáticamente dejaron sus redes y su respuesta fue automática, ¿cierto? Fue automática. Decidieron seguir al Señor. Y luego más adelante, pues se encuentran con Jacobo, con Juan, porque lo que uno lee en la historia es que estos 4, ¿no? Eran parceros, eran compañeros de trabajo y pescaban juntos y demás. Lo que eran Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, pues eran muy buenos amigos y se dedicaban a la pesca. Ahora recuerde usted el momento en que tuvo ese encuentro con su Señor y qué hizo usted cuando el Señor Jesús lo llamó. Y aquí quiero hacer un paréntesis chiquitico y es, si usted todavía no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pues que este sea el tiempo para entender que Él lo está buscando para hacerle la misma invitación. Porque muchos de los que venimos a las iglesias locales, pues seguramente no hemos tenido todavía un encuentro con el Señor. Venimos a buscarlo a Él. Eso es lo que esperamos y durante el desarrollo del sermón vamos a estar viendo este tipo de situaciones. Pero aquí la invitación es a que el Señor Jesucristo, si usted se devuelve, el mensaje que Él decía era: arrepiéntase y crean las buenas nuevas. Crea en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Es decir, Él lo está buscando para hacerle la misma invitación para seguirlo. Solo basta ¿con qué? Con arrepentirse y creer las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que usted estaba enemistado con el Señor, que éramos enemigos del Señor y que a través de su muerte en la cruz perdonó sus pecados y que a través de su resurrección nos dio vida eterna. Esa es la esperanza, la que cantábamos hace un ratico en los himnos. Cierro paréntesis. Dejarlo todo significa renunciar a las cosas de este mundo para poder mirar las cosas que el Señor Jesús nos ofrece. Y este mundo es supremamente atractivo.
Y hoy más con tanta tecnología que tenemos. Por eso les digo que siempre vamos a tener factores que nos van a distraer de nuestra meta, de esa meta de la cual hablaba Pablo. ¿Mm? Hoy que terminan los Olímpicos y seguramente pues muchos tuvimos oportunidad de ver algunas de las pruebas, ¿por qué corrían los atletas? Por una medalla. Y Pablo siempre nos hace como esa comparativa, ¿no? Los atletas corren por una medalla y tienen que seguirse preparando para volver a correr o volver a participar para otra medalla. Y ahí está. Pero nosotros corremos por una meta mucho mayor que se encuentra allá arriba, más allá del sol. Le decía ahorita a unos hermanos, qué canción tan linda porque nos recuerda que a pesar de nuestras pruebas, de nuestros infortunios, realmente nuestra meta está más allá del sol. Más allá del sol. Esa es la esperanza que no podemos nosotros perder de vista. ¿Mm? Entonces, no podemos perder de vista lo que el Señor Jesucristo nos ofrece y quiere darnos porque finalmente están en las cosas de arriba. Entonces algunos dicen, ¿entonces qué? ¿Me quedo quieto y no hago nada? Eso no significa que no trabajemos, que no tengamos familia, que no tengamos sueños, que no tengamos metas. Eso no significa dejarlo todo. Significa que el Señor Jesucristo tiene que empezar a ser lo más importante en la vida del creyente. Créame que Pedro y el resto de discípulos fueron seguidores, y luego ya vamos a ver qué significa ser un seguidor y qué significa ser un discípulo. Pero ellos fueron seguidores mucho tiempo. Ellos todavía no, pasaron seguramente más de un año y no sabían todavía con quién eran que estaban caminando. O sea, es tremendo. Finalmente entendemos que debemos seguir al Señor Jesucristo porque Él es la vida misma, nos dice la palabra. Él es la vida misma. De modo que cuando Él nos llame, lo podamos seguir sin ningún pretexto, como le pasó al joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Se acercó al Señor Jesús sacando pecho. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, no, tienes que cumplir los mandamientos. No robes, no mates. Ah, no, Señor, yo todo eso ya lo he hecho. ¿Qué más tengo que hacer? No, pues, ¿por qué no vendes todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues? Y el tipo, de una, Señor, ya vengo, voy a vender mis bienes y de una vez vengo a seguirte. ¿Esa fue la respuesta del joven rico? No. Se entristeció porque recordó que tenía muchos bienes, tenía muchas cosas, dijo. Se rascó la cabeza y dijo, no, como que más tardecito, después, en unos años después. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos pretextos para no seguir al Señor. O como le pasó a aquel hombre que le respondió al Señor Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesús, hay un pasaje ahí en Lucas 9 donde dice lo que cuesta seguir al Señor Jesús. Y él hizo un llamado, ¿no? A varias personas. Y uno le respondió, no, déjame ir a enterrar a mi padre. Pero ojo, porque es que el papá de este hombre no se va muerto todavía. Eso quería decir, espérate que mi papá se muera, ¿cierto? Lo entierro y luego sí, vengo a seguirte. Y otro le dijo, no, déjame, ven, es que voy a ir a despedir de mi familia. Todo aquel que tenga por delante o tenga por primicia a su esposa, a sus hijos, cualquier otra cosa, no es digno, ¿cierto?, de seguirme. Por eso digo que cuesta y a veces son palabras duras porque digo, ¿y entonces yo qué hago? Pero el Señor Jesucristo no va a demandar más de nosotros de lo que nosotros podamos dar. Tengamos en cuenta siempre eso, por favor. Finalmente, para terminar este punto, en Filipenses 3, del 7 al 8, creo que Pablo nos lo resume de una manera contundente. Filipenses capítulo 3, del 7 al 8, para cerrar el punto de cuando el Señor Jesús nos llama. ¿Qué respuesta le damos al Señor cuando Él nos llama? Y dice Pablo en Filipenses, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero que pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Es una palabra fuerte, que creo que en el hebreo es todavía más complejo el tema. Por basura, dicen otras versiones, a fin de ganar a Cristo. O sea, Pablo nos resume lo que él entendía finalmente por seguir a Cristo. O sea, todo lo que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida. Y todavía seguimos aferrados a ciertas cosas que nos cuesta dejar, nos cuesta, porque nuestra naturaleza humana así lo demanda. Pero es tremendo, es tremendo. Ser llamado principalmente significa ser obediente a la dirección constante del Señor en nuestra vida. Dios está llamando a cada cristiano a entregarle toda su vida a Él y de ese modo llevar gloria a su nombre. Es hacerlo realmente parte de nuestra vida cotidiana. Miren, cada 8 días venimos y los hermanos que tienen el privilegio también de enseñar desde acá, pues el Señor les permite preparar, enseñar y cada 8 días nos vivimos alimentando de la palabra del Señor. Pero muchas veces yo entendería que el seguidor de Cristo es el que oye la palabra y no la hace. El discípulo es el que escucha la palabra, el discípulo del Señor, y hace su palabra. Esa es como una diferencia que podemos tener nosotros allí. Entonces, esto nos da pie para el segundo punto, que es uno de los episodios donde Pedro tiene un encuentro bien interesante con el Señor Jesús, y está en Mateo 14, 22, 33. Entonces yo le he puesto a este segundo punto, una barca sin Jesús. Una barca sin Jesús, y lo encontramos aquí en Mateo, capítulo 14. Y vamos a ver qué pasó allí. Capítulo 14, del 22 al 33. Vamos a leer rápidamente. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él se despedía de la multitud. Ellos acababan de estar con la multitud, ¿cierto? Quienes seguían a Jesús. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, al anochecer. Él estaba allí, él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Este es otro de los pasajes que uno lee como con frescura, ¿no? Dice, no, pero que un tipo que llega caminando sobre las aguas a medianoche, tipo 3 de la mañana oscuras, con un viento tempestuoso, y esto lo iban a recibir súper, ¿no? O sea, no, sí señor, bien, súbete a la barca. ¿Ellos qué pensaron? ¿Quién era Jesús? Un fantasma. Ellos dijeron, miércoles, un fantasma. Y dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús enseguida, ¿qué les dijo? Cálmense, soy yo o yo soy. Eso es como cuando uno de sus hijos pequeños pide ayuda. Está en una piscina y de pronto como que se siente que se está ahogando, tiene alguna dificultad, y cuando escucha la voz de su papá, ¿cierto? Como que se tranquiliza y dice, bueno, como que la cosa ya estoy a salvo, ¿cierto? Dice, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, aquí aparece en escena nuestro querido Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Pues ven, ¿cierto? Dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. O sea, se ganó su vaciadita Pedro, ¿sí o no? Por la petición que había hecho. Y a veces el Señor nos jala las orejitas por lo mismo, porque miren cómo lo reprendió el Señor Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo,
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa es una escena bien interesante de Pedro con el Señor Jesús, porque eso nos muestra que Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente, hasta el punto de pedirle al Señor Jesús lo que ningún otro le pidió. ¿O fueron varios los discípulos? No, fue Pedro el que le dijo, Señor, si eres tú. O sea, él quería probar que realmente era el Señor el que lo estaba llamando, ¿no? Haz que vaya hacia ti caminando sobre las aguas, pero ¿qué pasó con Pedro? Rápidamente empezó a ver, ¿cierto?, su entorno y quitó la mirada de su Señor y empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la misma situación usted y yo, donde no vemos a Jesús en el barco? No lo vemos en la barca. A pesar de eso sabemos que no estamos solos. Donde pensamos estar poniendo la mirada en Jesús, pero en realidad nuestro entorno nos hace temer. Nuestro hermano Camilo hace un par de domingos, en el marco del estudio de Santiago, traía una enseñanza que era bastante impactante. Él mismo decía, es que enseñar acerca de las pruebas es bien difícil, y más desde acá. Y por lo que estaba pasando, esta gente era una prueba. Cuando pasamos por las pruebas, queremos ir hacia el Señor Jesús, pero es más grande el entorno de la prueba que nos hace quitar la mirada del Señor Jesús. Por eso, les decía al comienzo que nos comparamos mucho con Pedro y muchas de esas escenas quiero que las traigamos y las apliquemos a nuestra vida. ¿Qué pasó con la vida de Pedro y qué está pasando con nuestra vida hoy? ¿Cierto? Entonces, muchas de esas situaciones donde muchas veces no vemos a Jesús, ¿cierto?, de manera directa, donde pensamos estar poniendo su mirada en Él, el entorno nos hace jugar una mala pasada. Sin embargo, miren tan bonito esto. El yo soy de Jesús, ese soy yo, tendría que haberle sido suficiente para haber confiado en Él. Haber escuchado esa voz de su maestro debió haberles traído paz al corazón. Oigan, sí, llegó el maestro. Llegó nuestro rescate, llegó nuestro salvavidas. Ese yo soy debió haberles traído paz al corazón. Debió haber sido suficiente. Ese mismo yo soy que tuvo esa primera manifestación allá en el Antiguo Testamento con Moisés, pero ¿de parte de quién? Les digo yo, Señor, que voy al pueblo de Egipto. Diles que vas de parte del yo soy. Ese mismo yo soy es el que tiene vigencia hoy en nuestras vidas. Ay, ay, ay. Aquí básicamente podemos nosotros mirar dentro de la escena que teníamos allí una barca, unos discípulos, una tempestad, el Señor Jesús llegando. Nosotros podemos decir que la confrontación finalmente no era entre el barco y la tempestad y el mismo Señor Jesús, sino que la confrontación era entre el Señor Jesús y los hombres de poca fe de todas las épocas, de todas las épocas. Porque esa fue, digamos que la reprensión que el Señor le hizo a Pedro en ese momento. Pero hombres de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Solo después de haber escuchado a Pedro decir, al Señor Jesús decir, yo soy, y de haberse concedido el pedido que hizo Pedro, fue cuando el Señor Jesús vino y lo reprendió. ¿Seremos nosotros como ese Pedro? Que el Señor nos está llamando a hacer seguramente algo que va en contra de nuestra naturaleza humana y seguimos dudando de Él. ¿Cuántas veces nos encontramos en el vaivén de la fe y de la duda? Y a veces el viento no está a favor nuestro. A veces de hecho pensamos que nunca está a favor nuestro, que somos pepito de malas y todo pasa, todo lo malo me pasa a mí. En esas situaciones es que el Señor Jesucristo nos pide que pongamos nuestra mirada en Él porque finalmente Él es el yo soy en cualquier situación de nuestra vida. No se nos olvide que el yo soy está presente en todas las situaciones de nuestra vida. Y quiero que busquemos la otra escena
cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, pero Él está en la barca. Si quiere, acompáñenme a Mateo 8, unas hojitas más atrás, y miremos qué pasó aquí con una escena similar en Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27, y dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Y qué les dijo el Señor en el versículo 26? Vuelve y juega. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? En las diferentes situaciones de nuestra vida sí que nos atemorizamos, aún teniendo al Señor Jesucristo. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente. Basta con una palabra del Señor para que esa tempestad que usted está viviendo hoy se calme. Pero como lo comentaba ahorita del tema de las pruebas, cada prueba tiene un propósito en su vida. Si no tuvo oportunidad de escuchar la prédica de ese domingo, búsquela en YouTube, la prédica de Camilo, porque acerca de las pruebas es bastante interesante y complejo. Y el versículo 27 dice, los discípulos no salían de su asombro. ¿Y qué decían? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Ahí es cuando yo digo que ellos todavía no conocían con quién estaban caminando. ¿O sí? No, oiga, pero ¿y este tipo quién es? ¿Se atreve a levantarse a hablarle a los vientos, a las olas y se calman? Ellos todavía no sabían quién era el Señor Jesucristo. No sabían que era el mismo Dios. Por eso les digo que muchas veces seguimos caminando con Él, pero de lejos. Somos seguidores de lejos y pensamos que lo tenemos cerca. Entonces, estos hombres definitivamente no sabían que era el Señor Jesús. Los seguidores realmente no conocen muchas veces a quién están siguiendo. Y eso nos pasa en las redes. A los que deciden seguir a alguien, muchas veces no saben si realmente pueden estarlos engañando. Puede ser para un fraude, ¿cierto? No sabemos a quién estamos siguiendo. Vamos a un tercer punto, que aquí me voy a detener un buen tiempito porque creo que esta fue una de los momentos de la vida de Pedro más amargos, y creo que ya saben para dónde voy. Y este tercer punto se llama la caída y la restauración en la vida del discípulo. ¿Caemos? Sí, pero también tenemos quien restaure nuestra vida. ¿Qué tal si me acompaña a Mateo 26? Vamos a Mateo 26 y vamos a estar brincando en algunos pasajes allí para que miremos este momento en la vida de Pedro que con seguridad también hemos vivido muchos en nuestra vida. 26 a partir del versículo 31. Vamos a leer del 31 al 35 y dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me acompañarán. Perdón, me abandonarán. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Y quién apareció en escena ahí en el versículo 33? ¿Qué dice Pedro? Leámoslo juntos. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás te abandonaré, Señor. Salió el superhéroe Pedro. Y unos versículos más adelante, ¿qué hizo Pedro?
Brinquemos al versículo 57 y 58, por favor, del mismo capítulo 26. Yo jamás te abandonaré, Señor. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió como de lejos. ¿Cuántos estamos siguiendo al Señor Jesús de lejitos? Hasta el patio del sumo sacerdote. Este entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Él sabía que iban a matar al Señor Jesús. Y brinquemos por favor al versículo 69. Les queda de tarea otra vez retomar todo ese evangelio maravilloso donde vemos cómo el Señor Jesucristo le muestra a sus discípulos que muchas veces no es tan fácil seguirlo tan de cerca. Pero brinquemos al 69 hasta el 75 y dicen, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, o sea, ya estaba ahí en el patio, ¿cierto? Y una criada se le acercó, era una criada, una sirviente seguramente. Una criada se le acercó y se quedó mirándolo y le dijo, oye, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él, ¿qué hizo? Sí, claro, somos los mejores amiguis. No, Pedro se iba saliendo de los chiros y le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando, mujer. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco, ni en las curvas lo he visto, ni en las barcas que me he montado con él. Qué desfachatez la de Pedro, ¿no? Y nuestra desfachatez también, cuando negamos al Señor. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Cuando tú caminas con el Señor, se nota que hemos caminado con el Señor. Y más adelante lo vamos a ver en la restauración de Pedro. Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. En ese instante, adivinen qué pasó. Lo que el Señor Jesús le dijo que iba a pasar. Cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, salió felizmente. Yo creo que para Pedro y algunas películas que presentan en Semana Santa, esta escena a veces la muestran donde se cruza la mirada de Pedro con el Señor Jesús. Entonces como que se cruzaran las miradas como, ¿ves? Te lo dije. Y él, ¿con qué cara le salía al Señor Jesús? Él simplemente, creo que agachó su cabeza y se fue de ese lugar llorando amargamente, porque acababa de negar al Señor. Se me quiebra la voz porque somos Pedro. Somos Pedro. Entonces, después de haberse jactado de su fidelidad, porque Pedro se jactó de su fidelidad delante de los demás discípulos, Jesús perdona la infidelidad de Pedro después de haberlo negado fervientemente 3 veces. El Señor Jesús perdona a Pedro. Nunca dejó de amar a Pedro, de hecho. Porque el Señor Jesús sabía para qué tenía destinado a Pedro. Él ya lo sabía. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio nuevamente. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. No es el fin, mis estimados hermanos y amigos. A veces sentimos que hemos fracasado con el Señor, pero con el Señor no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2:13.
Aún en medio de nuestra infidelidad, el Señor se mantiene bien. ¿Cuántas veces hemos tenido la misma actitud como la de Pedro? Es la pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Saben qué es lo triste? Que muchas veces negamos al Señor en nuestra vida con nuestro mal comportamiento, con nuestro mal testimonio, con nuestra falta de amor para con otros, con los de nuestra propia familia incluso, con nuestra falta de perdón. Negamos al Señor Jesús, con nuestra falta de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Negamos al Señor de diferentes formas. Pedro decía que al que pregunte por nuestra fe, por nuestra creencia, por nuestra convicción, estar listos. Y a veces también resultamos negándolo como agente 007 del Señor, agente secreto, que nadie sepa que soy cristiano. ¿Mm? Entonces, Pedro sí que cometió un grave error, porque él pensó que era mejor que los otros discípulos. Él quiso hacer una lambonería con el Señor Jesús. Él quiso lustrarle los zapatos al Señor Jesús. Y él quiso proclamarse mejor que los otros discípulos. Pedro miró a sus compañeros y decidió que él era el más fiel de todos y el más fuerte en la fe que los otros discípulos. ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo, soberbia. Pedro fue soberbio en ese momento, pero el Señor le cayó la bocota. ¿Sí o no? Así, rampante. El Señor le cayó la boca a Pedro. A veces nosotros también podemos mirar nuestras vidas y compararnos con otros y decir que nuestras vidas son mejores que las de nuestros propios hermanos, ¿no? Ah, no, pero es que no, yo no soy como fulanito, como el publicano y el otro amigo que oraban al Señor, ¿no? No, pero yo no soy como ese, Señor, mira, mírame a mí. Es fácil pensar que siempre vamos a ser fieles a Dios y que nunca vamos a fallarle. A veces estamos como firmes en el Señor y decimos, no, Señor, yo creo que nunca te voy a fallar, nunca voy a caer en ese error. Pero finalmente tenemos el ejemplo de Pedro. Miren, Jesús pacientemente nos enseña. Él nos enseña de manera paciente. En todo momento el Maestro les estaba enseñando a sus discípulos durante los 3 años que estuvieron con Él. 3 años tuvieron los discípulos con el Señor para aprender de Él y todo lo que pasaba en la vida del Señor era una lección de vida para sus discípulos, como debería pasar con nosotros en nuestra vida. ¿Vamos a pasar por malos ratos? Sí, por buenos momentos también. Porque, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con sus discípulos durante ese tiempo? Nada más y nada menos que prepararlos para lo que les avecinaba, ¿no? Los estaba preparando para realmente ser sus testigos y una fiel, digo yo, copia de lo que el Señor Jesús quería que fuera su iglesia aquí en la tierra. Por supuesto, después de su partida. Así como una y otra vez Pedro necesitaba corrección, así como la necesitamos nosotros, y el Señor se la dio con paciencia, con firmeza y con amor, porque el Señor corregía con amor, pero también, ¿cierto? Como nos toca con nuestros hijos, con firmeza, pero con amor. Así lo hace también con nosotros para volvernos sus discípulos. El Señor Jesús quiere que nos volvamos sus discípulos. El maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. ¿Quiere usted ser un estudiante del mejor maestro? Eso es lo que busca él, que seamos estudiantes de ese buen maestro. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
Él es el que nos hace entender, pero cuando yo realmente me dispongo a ello. De otra manera es bien difícil. Entonces, hasta aquí vemos la caída de Pedro, ¿cierto? Donde salió y lloró amargamente. Ahora veamos la restauración de Pedro. Veamos la restauración de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces durante la noche antes de su muerte, algo pasó entre la relación de Pedro y el Señor Jesús. Algo hizo así, clic, algo se rompió. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le ha sucedido lo mismo? Que algo se rompe en una relación con otra persona, con su pareja, su esposo, su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá, con su mejor amigo. Algo sucedió que hizo que algo se rompió ahí, como que ya no me siento cómodo al estar con esa persona. Algo se rompió en la relación del Señor Jesús con Pedro. Pero lo mejor de esto es, ¿ha experimentado usted la restauración después del tiempo de esa relación con esa persona? Después de estar mal y tuvo usted la oportunidad de restaurar esa relación, de experimentar eso que sucedió allí, de acercarse a hablar, ven, pasó esto, si hay que pedir perdón, pedimos perdón. ¿Cómo se sintió usted cuando esa relación estuvo restaurada? Ya como que, hola, otra vez, amiguis, ahí sí somos amiguis, ¿sí? O cuando le pasa uno en mi caso con mi esposa, ¿cierto? O en el caso de ellas con el esposo, que es tan harto estar bajo el mismo techo y estar como que no sabe uno qué hacer. Pero cuando se restaura esa relación, como si nos quitaran un bulto de ladrillos encima, ¿cierto? Un bulto de ladrillos encima. Entonces, como les decía, el Señor Jesús no dejó de amar a Pedro, porque él conocía y necesitaba experimentar la restauración de la relación con su Señor. Jesús no necesitaba experimentar esa restauración de la relación con Pedro, era al revés. Pedro era el que tenía que experimentar tener al Señor Jesús nuevamente cerca. Y acompáñeme por favor a Juan 21 y vamos a ver ese episodio, esa escena maravillosa, cuando el Señor Jesús le da esa oportunidad a Pedro nuevamente de reivindicarse y acercarse a Él en Juan 21, desde el versículo 15 al 17, que también es archiconocido por nosotros. Cuando terminaron de desayunar, ojo que aquí ya el Señor Jesucristo había resucitado, ¿no? Pedro negó al Señor Jesús la noche de su muerte. No lo volvió a ver. 3 días después el Señor se levanta y resucita y ¡pum! Va y se presenta, ¿cierto? A sus discípulos y a muchas otras más personas. Y en esta escena están desayunando, ¿cierto? Y Jesús le preguntó a Simón Pedro, oye, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Y cuál fue la instrucción del Señor Jesús? Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Mirándolo a los ojos, le dijo, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ah, bueno, entonces cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Y a Pedro qué le pasó? Le dolió, le dijo, oiga, pero ya le he dicho 2 veces que sí, ¿será que lo duda? Y le dolió a Pedro que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado que si lo amaba. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces entendemos que básicamente esas 3 preguntas que el Señor Jesús le hacía a Pedro era simplemente por las 3 negaciones
que Pedro le había hecho al Señor Jesús. Simplemente lo que quería otorgarle el Señor Jesús a Pedro era el perdón y la restauración de su relación, evidentemente, pero la restauración de Pedro para poder servir, para poder ser útil en la obra del Señor y la obra que evidentemente le iban a dar como responsabilidad. Pedro fue restaurado con un propósito y era para hacerlo apto para el servicio a otros y para el ministerio que le estaba aguardando. Hoy Cristo desea restaurar su relación con usted, ¿sabía? Hoy Cristo quiere restaurar su relación con usted, con cada uno. Yo desconozco cuáles sean los motivos que no le permiten tener una relación sana con el Señor Jesús. Yo desconozco qué fue aquello que hizo clic en su relación con el Señor. Aquello que se rompió y que no le permite caminar de cerca con su Señor. No sé. Lo único que sé es que el Señor hoy quiere restaurar su vida para que pueda caminar con Él. Seguramente hoy tengamos una relación rota con nuestro Señor, con nuestro Dios y con nuestro Creador. Pero basta acercarse a Él con una actitud de siervo, de un verdadero discípulo para recibir el perdón y la restauración del Señor. Es de un verdadero discípulo el que se acerca a su Señor a reconocer su falta. Esto no lo hace un seguidor cualquiera. Esto lo hace un discípulo del Señor. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Anote esa frase. El Señor Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Mire, la primera vez que Él se encontró con Pedro, ¿cierto? Y lo llamó, era un pescador áspero, era un pescador imprudente. ¿Mm? Pero ante los ojos del Señor Jesús era una roca firme, era un hombre fiel, era un hombre que luego iba a ser el primer líder de la iglesia primitiva. Así ya lo estaba viendo el Señor Jesús del mismo momento en que lo llamó. ¿No le parece a usted eso increíble? Que desde el mismo momento en que el Señor Jesús lo llamó a usted y me llamó a mí, Él ya sabía en qué nos íbamos a convertir. Él ya sabía. Filipenses 1:6, ¿qué dice? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está haciendo con cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va perfeccionando. La va perfeccionando. Y esto me da pie para el cuarto punto. Y el cuarto punto dice, un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver para qué era lo que el Señor Jesucristo tenía destinado a Pedro. ¿Para qué era bueno Pedro? Después de la restauración de Pedro, se convirtió en el primer líder de la iglesia primitiva. Tanto así que en el día de Pentecostés, ¿cierto? El día que vino el Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes, Pedro fue el primer orador, el orador principal, hizo su primer discurso ante la multitud en Jerusalén. Y la iglesia comenzó con una afluencia más o menos de unos 3,000 discípulos. Acompáñeme por favor a esa escena y vamos a la carta de Hechos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, ahí desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al 13. Y vamos a ver esa escena en Pentecostés, que fue lo que pasó, que motivó luego, ¿cierto?, a hacer lo que los discípulos empezaron a hacer. Los discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Lamentablemente hoy muchas iglesias carismáticas confunden el hablar estas lenguas que eran idiomas en lenguas que hoy ni se entienden, ¿no? Porque esa doctrina no existe de manera bíblica.
Aquí las lenguas eran idiomas de otras regiones y claramente nos lo dicen acá. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén. Recuerden que el Pentecostés era una fiesta donde reunía a todos los judíos, ¿no? O sea, venían de diferentes regiones. Y estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Se da cuenta? Eran idiomas. Es como si hoy usted nunca hablara en mandarín y amaneciera hablando mandarín. ¿Cierto? Sí, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de ¿quién? O sea, el Espíritu Santo no los puso a hablar en lenguas para chicanear. Uy, mire, ahora yo hablo alemán y yo hablo francés. No, era para proclamar la palabra del Señor, para que otros escucharan las maravillas de Dios, las buenas nuevas, cada uno en su idioma. Por eso es que este tema de las misiones cobra tanta vigencia hoy y desde siempre, porque necesitamos poder llevar el Evangelio a otros. Y desde ese mismo momento empezó, desde Mateo 28, de hecho. Entonces, versículo 12 dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros, ¿qué hacían? Se burlaban de ellos. Y decían, no, yo creo que estos están empezando a beber desde tempranito. Yo creo que están borrachos, llenos de mosto, dice la nueva versión, perdón, la Reina Valera. Pero si pasamos más adelante al versículo 22, vamos a ver qué pasa aquí con Pedro, que a Pedro le molestó, dijo, ¿cuáles borrachos? Le adjudicó lo que estaba pasando al poder del Espíritu del Señor. Y sale Pedro ahora sí con ímpetu, controlado su temperamento por el Espíritu Santo y dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo, bueno, vamos a cortar hasta el 24. Retomemos por favor en el versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. Es el primer discurso que está dando Pedro después de que el Espíritu del Señor lo toma, ¿no? Permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo a lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros testigos, somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Él estaba diciendo que era una promesa que el Señor Jesús ya les había hecho, que Dios el Padre había prometido. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese. Que era el mismo mensaje que el Señor Jesús ya les había enseñado. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Miren la diferencia de un Pedro que se apabulló ante la acusación de una criada. ¿Le tuvo miedo a una criada? Y aquí se iba a enfrentar ante el Sanedrín. Aquí le tocaba enfrentarse ante el sumo sacerdote. Y no le importaron los azotes y no le iban a importar las cárceles, porque ya era otro Pedro. Era un Pedro que ya estaba controlado por el Señor, por el Espíritu Santo. Era un Pedro que ya podemos decir era un verdadero discípulo del Señor Jesús. Era un verdadero discípulo del Señor Jesús. Después de que esto pasa, Pedro se acerca pues, a una de estas iglesias y sana ¿a quién? A un cojo. ¿Se acuerda de ese episodio? Si quiere, veámoslo rápidamente. Hay en Hechos 3, ya vamos a terminar aquí en Hechos. Hechos 3, del 1 al 21 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna, pero Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir alguito, ¿no? Dijo, a ver si sacan una monedita. ¿Y cuál fue la respuesta contundente de Pedro? Le dijo: no tengo ni oro ni plata. Declaró Pedro: pero de lo que tengo, eso te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, hoy, ¿saben qué pasa lamentablemente? Que la iglesia hoy del Señor no sufre por no tener plata ni oro. Hoy somos muy bollantes. Hoy la iglesia del Señor es muy bollante. Pero no somos capaces de entregar lo que tenemos verdaderamente, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí se han dado cuenta? Hoy las iglesias son súper guau, pero no predican el verdadero evangelio de Cristo. Hoy no somos capaces de entregar al verdadero Jesús a la vida de otros. Y decir con contundencia, decir: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo en este momento te doy. Y sanaron a este hombre. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que hace cuando un hombre está controlado por el Espíritu del Señor. Hace que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando todo el pueblo lo vio caminando y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna a la entrada. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro era el chacho. Yo no, mira, ahora yo soy el ungido del Señor, ahora yo soy el más. Ahora soy el que soy capaz de levantar muertos, sanar enfermos. No, como lamentablemente pasa hoy en día, ¿no? Hay muchos que se atribuyen el poder del Señor a ellos mismos, pero tendrán que rendirle cuentas al Señor.
Pero aquí Pedro sabiamente dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Entonces, claro, claramente pues esta gente del Sanedrín y del templo donde estaban, pues no estaban muy contentos. Entonces Pedro predicó audazmente ante el Sanedrín después de que esto sucedió, y esto lo vemos aquí en el capítulo 1, en capítulo 4, donde dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección de Cristo, ¿cierto? Que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Entonces los agarraron, ¿cierto? Los prendieron y como ya anochecía los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. El Señor seguía haciendo su obra, ¿cierto? ¿A través de quiénes? A través de estos hombres. Entonces, a pesar de las amenazas, de los golpes, de los arrestos, ellos ya sabían que iban a ser discípulos del Señor hasta el final. Entonces, pasamos de ser seguidores a discípulos cuando realmente el temperamento de nosotros como creyentes es controlado por el Espíritu del Señor. Entonces, el Señor Jesús utiliza héroes insólitos, ¿no? Muchas veces dice, pero ¿por qué me está utilizando a mí? Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo utilizó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque el tipo era analfabeta. El tipo nunca había ido a una escuela. Y a pesar de eso, el Señor Jesucristo lo preparó y lo formó. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Miren en el versículo 13 del capítulo 4 dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Se acuerdan la propaganda de la avena se te nota? Entonces la pregunta es, ¿el estar con el Señor Jesús se nos nota? ¿Se nos nota que hemos estado con el Señor Jesús? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hacer. A veces creo que no se nos nota mucho. Dios toma a los hombres tales como son, con las características humanas en su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él, no son elegidos porque seamos perfectos. O sea, el Señor Jesús no nos llama porque este es el que necesito. No, sino a pesar de nuestras imperfecciones, mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, podemos ser transformados a su imagen. Eso es lo que pasa. A través de la gracia del Señor es que podemos ser transformados a la imagen del Señor. Entonces, haciendo un resumen rápido, ¿cuáles entonces creen ustedes que serían las características de los que solo siguen al Señor Jesús? ¿Cuáles serían esas características entonces? Es importante entender lo que motiva a la gente a seguir a Cristo. Muchos de los pasajes en el Evangelio nos muestran que se agolpaban multitudes de gentes ¿para qué? No, venga, es que mire, tengo a mi familiar enfermo, mire, es que este está endemoniado, mire y mire. Buscaban al Señor Jesús para ver cómo Él le solucionaba su problema. ¿Cuál es la motivación real
nuestra para venir ante el Señor Jesús, ¿cierto? De hecho, cada uno de nosotros debe analizar su propio caminar con el Señor y preguntarse qué es lo que queremos de Él, qué es lo que queremos del Señor Jesús, qué tan comprometido estoy a ser uno de sus discípulos. Porque como lo decía ahorita, muchas de las personas que siguieron al Señor Jesús lo hicieron porque tenían necesidades que solo Él podía satisfacer. Nadie más sanaba enfermos en esa época. Uy, llegó un cosito a Colombia, vamos a ver qué tiene el hombre para... Porque ellos tenían una necesidad de satisfacer cosas que nadie más podía. Donde quiera que el Señor Jesús iba, ¿cierto? Le llevaban a toda esta cantidad de gente a ver cómo lo sanaba y el Jesús con amor lo hacía. Esta es una de las maneras que Dios tiene para que lo busquemos, ¿cierto? Muchas veces la dificultad, la necesidad, hace que nos volvamos a ver a Él. Ese es el máximo propósito de la prueba es esa, que lo busquemos a Él, en ese sentido. Otros venían siguiendo a Jesús en busca de sensacionalismo, ¿no? Los paparazzis de la época. Yo no sé si había reporteros, ¿no? Pero buscaban algo sensacional, ¿cierto? Buscaban como calmar esa sed, ese morbo de, y está el Señor Jesús aquí, venga a ver qué es lo que va a hacer. Muchas veces pasa eso. Quieren ver señales y quieren ver milagros. Y muchos visitan hoy las iglesias para ver señales y milagros, ¿no? Hoy, gran poder del Espíritu Santo, viernes 4 de la tarde, venga y visítenos. A ver cómo le torcemos el brazo al Señor, a ver si Él hace lo que queremos que haga el Señor. Eso no son los discípulos de Cristo. Aquellos que pueden resolver sus propios problemas no saben que necesitan un Salvador. Infortunadamente son aquellos que no conocen al Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles serían las características de un discípulo? Los discípulos de Cristo lo siguieron porque de verdad creían que Él era el Mesías, el mismo Hijo de Dios. Esa escena en que Pedro le revela al Espíritu Santo quién es. Dices que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdan? Y el Señor Jesús le dijo, bueno, gracias a Dios porque Él fue el que te reveló eso que me acabas de decir. Y ya ellos empezaron a entender a quién estaban siguiendo. Es un verdadero discípulo del Señor, es el que entiende a quién está siguiendo. ¿Cierto? Su compromiso va más allá de las emociones. Es simplemente porque queremos conocer a Cristo y caminar con Él. La pregunta que yo les haría es, ¿está usted más interesado en lo que Dios puede hacer a su favor? ¿O realmente en conocer a su Señor? Es una diferencia grande. Vamos a tener necesidades físicas, por supuesto, necesidades emocionales, que puedan llevarnos al Señor. Pero muchas veces esas necesidades no es lo que sostienen nuestro caminar con Él. Es nuestra verdadera relación con el Señor. Otra característica del discípulo es que lo dejan todo, pero al mismo tiempo lo entregan todo. Vuelvo a una de las frases del comienzo que mencionaba, y es que dejarlo todo significa renunciar a las cosas de este mundo, renunciar a las cosas que van en contravía de lo que nos manda la palabra del Señor. Y cuando lo entregamos todo, es cuando realmente entregamos nuestras fuerzas, entregamos nuestras ganas, nuestra concentración, ¿cierto? Todo nuestro amor a la causa de Cristo. Eso es entregarlo todo a la causa del Señor. Eso es lo que finalmente el Señor desea que nosotros hagamos, ¿cierto? Para su gloria. Si Dios te ha llamado a ser un discípulo, es para que dejemos atrás la mentalidad de ser un simple seguidor. Si el Señor Jesús nos ha llamado es para que dejemos la mentalidad de seguirlo para ver qué me da, esperando a recibir como las migajitas de pan que caen de la mesa. No, el Señor nos ha llamado a ser verdaderos discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue a su maestro a donde quiera que va, pero también es capaz de entregarlo todo por él. ¿Qué pasó con los discípulos después que nos muestra la palabra? Todos al papayo. Y sabían que iban para allá. El mismo Pedro dijo, no, yo no quiero morir como mi Señor, a mí que me crucifiquen paticas arriba. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo.
Pero ellos sabían que ese era su destino porque ellos ya habían cambiado su esperanza en el mundo por la esperanza eterna, por la esperanza que el Señor ya les había prometido. Entonces, otras características rápidas, ya con esto cierro, es que el discípulo tiene identidad con Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos servidores de Cristo y lo seguimos hasta el final. David Platt, que es un pastor en Estados Unidos, escribió un libro y cierro con este texto que escribe él con respecto a ser discípulo. Se dice: este es el retrato de Jesús en el Evangelio. Él es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Y si nos alejamos y apartamos del Jesús del Evangelio, nos apartamos de las riquezas eternas. El costo de no ser sus discípulos es profundamente mayor para nosotros que el costo de ser sus discípulos. O sea, pagamos un costo más alto de no ser sus discípulos que el de ser sus discípulos. Porque cuando abandonamos las chucherías de este mundo y respondemos a la invitación radical de Jesús, descubrimos el infinito tesoro de conocerlo y de experimentar una relación con Él. Padre, te damos gracias infinitas por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por habernos expuesto, Señor, en esta mañana a ella, Señor. El hacernos notar qué tan malos discípulos somos, Padre. Ayúdanos a entender que muchas veces somos simples seguidores tuyos, Señor, buscando el que tú satisfagas nuestras necesidades, Señor, físicas, espirituales, emocionales. Pero te pedimos perdón en esta mañana, Señor, porque así como lo vimos en los diferentes momentos de la vida de Pedro, Señor, vivimos negando tu nombre, Señor, de manera repetida, Señor, de manera constante. Negamos que somos tus discípulos, Señor. Perdónanos, Padre, porque necesitamos estar más con el Maestro, Señor. Necesitamos ser esos buenos estudiantes que quieran aprender día a día del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque no nos has escogido porque somos perfectos, Señor. Tú nos llamaste sabiendo cómo queríamos, cómo querías tú que fuéramos, Señor. Pero te damos gracias en esta mañana porque nos dejas entrever que a través de la vida de Pedro, Señor, que se nos parece mucho a la nuestra, que seguimos necesitando más de ti, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a superar las pruebas contigo, Señor. Sabemos que tú vas en nuestra barca, que todas las tormentas, Señor, que van en contra nuestra, Señor, con solo una palabra tuya, Señor, podrá calmar esa tormenta, pero necesitamos pasar por las pruebas para acercarnos y conocerte más de manera más profunda. Queremos agradecerte por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor, y colocamos el resto de la tarde en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y espero que tengan una muy buena semana.